Hola a todos. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la Biblia, libro por libro. Hoy llegamos a una joya escondida, el libro más corto del Antiguo Testamento, el libro del profeta Abdías. Después del rugido de justicia que escuchamos en el libro de Amós, Abdías se alza como un eco breve pero increíblemente poderoso. Es una voz que declara que Dios no olvida y que el orgullo nunca queda sin respuesta. Son solo 21 versículos, un único capítulo. Pero no se dejen engañar por su tamaño, porque en estas pocas líneas se encierra una lección eterna sobre la soberbia, la traición y sobre todo, la fidelidad inquebrantable de Dios. Así que, prepárense para explorar este mensaje tan concentrado y relevante para nuestros días. Para entender a Abdías, primero necesitamos un poco de contexto. Abdías profetizó contra Edom, una nación vecina de Israel. ¿Y quiénes eran los edomitas? Eran los descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. Así que no estamos hablando de extraños, sino de familia. A lo largo de los siglos, la relación entre Israel y Edom fue tensa, marcada por un resentimiento y una rivalidad que venían desde su origen. El momento crítico llegó cuando Jerusalén fue atacada por sus enemigos, probablemente los babilonios. Y Edom, en lugar de ayudar a su hermano Israel, hizo todo lo contrario. No solo se alegró de ver a Jerusalén caer, sino que colaboró con los invasores, bloqueando las rutas de escape y entregando a los refugiados. Fue en este momento de traición familiar que Dios levantó a Abdías para proclamar su juicio contra una nación que se había engrandecido a sí misma, pero que estaba a punto de ser humillada. El libro de Abdías va directo al grano, apuntando al corazón del problema de Edom: su orgullo. Escuchen cómo empieza el profeta. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Edom se sentía intocable. Sus ciudades estaban construidas en fortalezas montañosas, en la región rocosa al sur del Mar Muerto. Desde sus alturas, miraban al mundo con desdén, creyendo que su posición geográfica los hacía invencibles. Se sentían seguros, autosuficientes y superiores. Pero Dios responde a esa arrogancia con una firmeza que resuena a través de los siglos. Aunque te remontes como el águila, y aunque pongas tu nido entre las estrellas, de allí te derribaré, dice el Señor. El mensaje es claro y universal. No importa cuán alto se eleve el orgullo humano, no importa cuán seguras parezcan nuestras fortalezas, ya sean físicas, económicas o intelectuales, Dios siempre tiene la última palabra. Lo que más le duele a Dios, y lo que enciende su juicio, no es solo la arrogancia de Edom, sino su cruel traición. Como mencionamos, Edom no era un enemigo cualquiera, era familia, era el pueblo hermano. Tenían una historia compartida, pero en el día de la calamidad de Judá, Edom mostró su verdadero rostro. En lugar de extender una mano de ayuda, se pararon al margen y se burlaron. Miraron con satisfacción cómo los extraños saqueaban Jerusalén. Peor aún, se pararon en las encrucijadas para capturar a los que huían y los entregaron al enemigo. Por eso el Señor les reprocha con un dolor palpable: no debiste alegrarte del día de tu hermano, el día de su desgracia. No debiste hablar con arrogancia en el día de su angustia. Esta traición, esta falta de compasión hacia el propio hermano, fue la gota que colmó la copa de la paciencia divina. Es una advertencia sobre cómo tratamos a los demás en sus momentos más vulnerables. A mitad del libro, Abdías introduce un concepto clave que encontraremos en muchos de los profetas: el día del Señor. Dice: porque cercano está el día del Señor sobre todas las naciones. Lo que comenzó como un juicio específico contra Edom, ahora se amplía. Abdías nos muestra que el juicio de Dios no es solo para un pueblo, sino que tiene un alcance universal. El día del Señor es el momento en que Dios interviene en la historia para poner las cosas en orden. Será un día de juicio para todos los pueblos arrogantes,
para todos los que practican la violencia y la injusticia. Edom es solo el primer ejemplo. Pero, y esto es muy importante, ese mismo día también será un día de vindicación para los humildes y de restauración para su pueblo. Mientras que el orgullo será derribado, los que han sufrido injustamente serán levantados. El día del Señor es un día de justicia total. Para ilustrar este mensaje, Abdías utiliza un contraste visual muy poderoso: el monte de Edom frente al monte de Sión. A lo largo del libro, estas dos montañas se convierten en símbolos de dos realidades opuestas. El monte de Edom, con sus fortalezas rocosas, representa el orgullo humano, la autosuficiencia, la confianza en la fuerza militar y en la posición elevada. Es el símbolo del reino del hombre, que se cree invulnerable. Por otro lado, el monte de Sión, el lugar del templo de Jerusalén, representa la presencia de Dios, la humildad y la esperanza de un pueblo que no confía en su propia fuerza, sino en su Señor. El juicio de Dios es que el monte de Edom será arrasado, será reducido a la nada, pero en el monte de Sión habrá liberación y santidad. Dios establecerá allí su reino eterno. El contraste es total. El orgullo cae, la humildad prevalece, y aunque el libro está lleno de advertencias y juicio, no termina en la oscuridad. Como suele ocurrir en la profecía bíblica, incluso en medio del juicio más severo, Abdías termina con una nota de esperanza y restauración. El profeta declara: «Y los libertadores subirán al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor». Esta es la gran conclusión de todo el mensaje. Los opresores serán juzgados, y los oprimidos, representados por esos libertadores, participarán en el establecimiento de la justicia de Dios. Pero el verdadero protagonista es Dios mismo. Al final, no es el reino de Edom ni el de ninguna otra potencia humana el que perdura. Todo se resume en esa frase final: «Y el reino será del Señor». El orgullo humano, la violencia y la traición tendrán su fin, pero el gobierno justo y soberano de Dios prevalecerá para siempre. Esta promesa de que el reino pertenece a Dios es el ancla de esperanza para el pueblo de Israel y para nosotros hoy. Entonces, ¿cuál es el significado espiritual de este libro tan corto para nosotros hoy? El libro de Abdías nos enseña que nuestro verdadero enemigo no siempre está fuera, en otras personas o naciones. A menudo, el enemigo más peligroso está dentro de nuestro propio corazón. Edom, en este sentido, se convierte en un símbolo de ese orgullo interno que todos podemos albergar. Ese orgullo que se alegra sutilmente de la caída de otros, que nos hace creer que no necesitamos a Dios, y que nos lleva a poner nuestra confianza en nuestra propia fuerza, en nuestros logros o en nuestros recursos. Pero Dios, a través de Abdías, nos da una advertencia solemne que el libro de Proverbios repite: el orgullo precede a la caída, y a la inversa nos muestra que solo la humildad, el reconocimiento de nuestra dependencia de Él, es lo que nos puede levantar ante su presencia. Si tuviéramos que resumir todo el libro de Abdías en una sola frase, podría ser esta, que más tarde citarían los apóstoles Pedro y Santiago: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este es el núcleo del mensaje. No es solo una lección de historia sobre una nación antigua llamada Edom. Es una verdad espiritual para cada corazón en el siglo XXI, que se siente autosuficiente y tentado a construir su propia torre de Babel. Abdías nos llama a mirar el destino de Edom y a aprender la lección. Toda grandeza, toda seguridad y toda fortaleza que se construye sin Dios, al final, es solo una ilusión destinada a derrumbarse. La verdadera seguridad y la verdadera grandeza se encuentran únicamente en la humildad ante nuestro Creador. Y esta enseñanza nos lleva directamente a la persona de Jesucristo. Siglos después de Abdías, Jesús mismo enseñó exactamente este principio. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De hecho,
Cristo es la respuesta perfecta y la encarnación viviente de este mensaje. Él, siendo Dios, no se aferró a su posición, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Y precisamente por esa humildad radical, dice la Biblia, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. En Jesús se cumple perfectamente el mensaje de Abdías. La humildad es el camino hacia la exaltación. Él nos muestra que solo los que se humillan y confían en Él, en lugar de en su propio orgullo, verán la gloria del reino de Dios. Finalmente, el libro de Abdías actúa como un puente perfecto hacia el siguiente libro profético, Jonás. Abdías termina con una imagen de juicio sobre el orgulloso Edom y la afirmación contundente del reino de Dios. Nos deja con la certeza de la justicia divina. Pero el siguiente libro, Jonás, nos va a mostrar una cara diferente y sorprendente de ese mismo Dios. Su inmensa misericordia, una misericordia tan grande que se extiende incluso a los enemigos más odiados de Israel, los asirios de Nínive. Si Abdías nos revela que Dios juzga el orgullo y la traición, Jonás nos mostrará que ese mismo Dios está increíblemente dispuesto a perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero. Juntos, estos dos libros nos dan una visión más completa del carácter de Dios. Él es perfectamente justo, pero también asombrosamente misericordioso. Así que, en conclusión, el pequeño libro del profeta Abdías es un recordatorio breve pero eterno de que Dios ve el corazón y que su justicia alcanza a toda soberbia. Nos enseña que ninguna fortaleza humana, por alta que sea, es más alta que su voluntad soberana, y que ningún orgullo puede resistir la verdad de su palabra, porque al final, todas las montañas de la arrogancia humana caerán, pero solo una permanecerá firme para siempre: el monte del Señor, donde reinan su justicia, su gracia y su reino eterno. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Espero que este mensaje te haya animado. Si es así, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo viaje al libro de Jonás. Nos vemos en el próximo video.